Después luego me asomé y ya helicópteros, policía, eso estaba lleno de gente, entonces ahí sí nos dimos cuenta de que era Pablo Escobar, que lo habían matado. Vino un carro muy extraño cuando alguien gritó que allá estaba, que estaba arriba del techo, entonces empezaron a disparar. Gracias a la violenta persecución de los Pepes y la presión del bloque de búsqueda, Pablo Emilio Escobar terminó acorralado y murió en un tejado de Medellín. Eso es seguro. Pero las circunstancias físicas de su muerte siguen siendo un enigma y el drama que hay detrás prevalece. Aquel 2 de diciembre, muchas cosas sucedieron. El bloque de búsqueda, los Pepes, agentes de la DEA, paramilitares y otros narcotraficantes iban en camino a la ubicación revelada de Pablo Escobar. ¿Quién y cómo la había revelado? Y una vez ahí, ¿quién fue el responsable del disparo final? Aún no hay claridad sobre lo ocurrido ese día, y cada bando reclama el mérito de haber ejecutado a Escobar mediante sus propias versiones. Desde la versión oficial contada por el gobierno colombiano hasta la que dice que Escobar se autoeliminó, todas tienen incongruencias. Hoy analizaremos todas estas posibilidades y aclararemos cómo se llevó a cabo realmente el operativo final. En primer lugar, debemos ver la versión oficial, la que fue divulgada por el propio gobierno colombiano y estadounidense, la que quedó registrada en la historia como lo que sucedió ese día. El cuerpo sin vida del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, abatido en operativo llevado a cabo por el bloque de búsqueda. A las 2 de la tarde de ese 2 de diciembre, Escobar hablaba por teléfono, ayudando a su hijo con un cuestionario que les habría solicitado el gobierno salvadoreño a su familia, quienes querían salir del país en búsqueda de una nueva vida. ¿Se habló con alguien de la fiscalía para la reubicación de ustedes en el exterior? Sí, tranquilo. Una de estas llamadas fue interceptada por el bloque de búsqueda y fue localizada en el centro comercial El Obelisco de Medellín. El grupo, dirigido por los comandantes Hugo Martínez y Hugo Aguilar, se trasladó de inmediato a ese lugar a las 2:15 de la tarde, pero no hallaron nada. Al parecer, Escobar estaba aplicando una de sus tácticas para despistar, realizar sus llamadas dentro de un vehículo en movimiento, que en aquel momento era un taxi que le servía de camuflaje. Minutos después, a alrededor de las 2:40, redescubrieron la señal en una casa del barrio Los Olivos. Para evitar caer nuevamente, se acercó un grupo a la zona para corroborar sigilosamente y, según el mayor Martínez, lograron observar a Escobar asomado en una ventana mientras hablaba por teléfono. Cuando ya tiene la información, me dice, me llama y me da la comunicación. Tengo ubicada exactamente el lugar donde está Escobar. Es más, creo estarlo viendo. Él dice que lo vio en la ventana. La ventana, Escobar también está hablando y se asoma un poco, ve hacia afuera, pero como estaba tan barbado, no daba seguridad de que fuera Escobar. El ejército de policías que había quedado en el centro comercial se dirigió ahora a la nueva ubicación. ¿Había algún compromiso por parte de ustedes con la fiscalía? Esa es otra pregunta. Por ejemplo, la entrega de su padre. Ahí, alrededor de las 3, acorralaron a Escobar por cielo y tierra. Entraron a la casa, dieron de baja a El Limón y cuando Escobar escuchó, abrió fuego desde el segundo piso mientras buscaba alguna manera de escaparse. Supuestamente, saltó por una ventana hacia el tejado de la casa contigua y ahí lo acribilló el bloque de búsqueda. Probablemente lo único verídico en todo este misterio sea la autopsia de Escobar. Pablo fue impactado 3 veces. Un proyectil en la pierna izquierda, de atrás a adelante. Uno con trayectoria ascendente, en la escápula derecha. Y el más polémico, uno en su coco. Desde el auricular derecho hasta el izquierdo. El orden de los impactos se desconoce, e igualmente el calibre de los proyectiles. La gran incongruencia de la versión oficial se encuentra en el relato del mismo ex coronel Hugo Aguilar, comandante del bloque de búsqueda y quien oficialmente reclamó el mérito de haber ejecutado a Escobar. Hugo parece no tener claro lo que ocurrió aquel día, pues en muchas entrevistas ha relatado lo sucedido con incongruencias y contradicciones.
¿Quiénes dispararon? Yo disparé un tiro con una pistola Sig Sauer que le impactó por el costado izquierdo, le atravesó el corazón. El agente Barragán, que llevaba un fusil R-15, lo impactó por uno de los oídos, le salió por el otro oído. En esta entrevista menciona que el disparo en la escápula del capo fue hecho por él con una pistola y que otro agente con un fusil AR-15 fue quien le impactó en el coco. Sin embargo, los orificios de este último eran muy pequeños y limpios, por lo que es inconcebible que este disparo haya sido de fusil AR-15 calibre .556. Casi cualquier tipo de fusil como mínimo dejaría orificios más bruscos que los que quedaron en el coco del capo. También, Aguilar afirma que Escobar salta por la ventana después de recibir el impacto en la espalda y el coco. Corre hacia donde habían hecho una ventana, habían roto la pared, que fue por donde saltó al tejado, pero ya cuando saltó allá ya iba muerto, ya tenía 2 impactos mortales. ¿Qué? Tal vez habrá querido decir que Escobar, luego de ser impactado, cae derribado en el tejado de la casa contigua. Pero resulta que su cuerpo terminó a varios metros de la ventana, es decir, Escobar probablemente logró saltar al tejado y movilizarse sobre él durante algunos segundos, lo cual es imposible con una descarga en el coco. Dice que los agentes que estaban esperándolo en los techos aledaños dispararon ráfagas, pero que, a pesar de estar casi muerto, solo un disparo le impactó en la pierna. Y ya cuando cae encima del tejado, hubo varios disparos, fueron cientos de disparos del personal que cubría el flanco izquierdo y el flanco por la parte de atrás, dispararon y solo lo impactó en una pierna, prácticamente fue rozado en una pierna. ¿Cómo pueden tantos militares entrenados fallar todos sus disparos frente a un objetivo que se supone estaba inmóvil? La inexactitud de los relatos de Hugo Aguilar hace que sospechemos de gato encerrado, y a los más conspiranoicos les hace inventar 1000 posibilidades nuevas. Puede tratarse solo de una confusión de Aguilar, de un intento por ganar protagonismo mediante historias inventadas o de problemas de memoria. Puede que el bloque de búsqueda haya cazado a Escobar, pero no en la forma en que Hugo lo cuenta. Es simplemente aplicar un poco de lógica y de sentido común. El jefe del operativo, el jefe del bloque de búsqueda, Hugo Aguilar, ¿usted cree que el director del operativo, en el momento en que están entrando al objetivo, a la casa donde está el objetivo, el señor está ganándose el techo, subiéndose por el techo para dispararle al señor? No. El jefe del operativo está sentado en el carro con un radio dirigiendo el operativo. Otro sinsabor de la versión oficial se encuentra en el archivo desclasificado de la DEA sobre la muerte de Escobar. En este se expresa que Pablo murió en el centro comercial El Obelisco antes mencionado. Es decir, la historia no concuerda con la que la policía colombiana registró. O puede que realmente Aguilar, junto a la policía, nunca hayan estado en el operativo y que solo llegaron al lugar para tomarse la mítica foto. La policía no estaba exactamente en la casa de mi padre cuando murió. Ellos estaban esperando ahí a que Carlos Castaño los llamara a decirles: el trabajo ya está hecho y ustedes ahora pueden venir a tomarse la foto. Esta es la segunda teoría más poderosa. Los Pepes hicieron el operativo final y le dieron el crédito al gobierno colombiano. Llegaron, lo mataron y le dieron el positivo al bloque de búsqueda. Juan Pablo Escobar, el hijo del capo, además de afirmar que su padre se autoeliminó dejándose encontrar mediante las llamadas y que el disparo final fue hecho por él mismo, también afirma que el operativo fue llevado a cabo por Carlos Castaño y que él fue quien disparó a Escobar. En ese edificio que ves ahí en la parte izquierda de la pantalla, que se llamaba El Obelisco, y es exactamente el lugar donde la policía confirma que ha fallecido mi padre, cuando en realidad ya estaba batiéndose a tiros contra Carlos Castaño. ¿Tendrá algo que ver esto que manifiesta Juan Pablo con el misterioso archivo de la DEA que vimos antes? Por otro lado, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, en el libro que escribió sobre la casa de Escobar, asegura que él estaba con el grupo de la policía que dio de baja al capo. Además, que fue su hermano Rodolfo Murillo, alias Semilla, quien le disparó. Pablo corría por el techo cuando el hermano de Don Berna llegó a la ventana, le apuntó y le disparó en el coco con su fusil M16 calibre .556.
Pocos minutos después, llegó el mayor Aguilar con sus hombres y les abrazó a él, a Semilla y al teniente Bolívar. Los felicitó, estaba feliz y había euforia, tiros al aire y gritos de ¡Viva Colombia! Le pidió que se retirara, pues venía la prensa y no era conveniente que le vieran allí. Aquí nuevamente entra en debate lo del disparo de fusil al coco. Un calibre .556 y sobre todo proveniente de un fusil no pudo haber dejado el coco de Pablo casi intacto. La hipótesis de que los Pepes realizaron el operativo, más que un video de aquel día donde se ve un carro con hombres armados y encapuchados, no tiene evidencia. El escritor estadounidense Mark Bowden, en su libro Killing Pablo, menciona la posibilidad de que el disparo final a Escobar haya sido efectuado por un francotirador de la Fuerza Delta de los Estados Unidos. Pero esta teoría es descartada rápidamente, pues si un disparo de rifle hubiera desfigurado su coco, ahora imagina uno de fusil de francotirador. Cuando tenían sitiada la casa, se le metieron por el techo. Estando en la azotea, él saca el arma, pero los francotiradores ya tenían todo de antes calculado. Parece que todas estas personas se olvidaron de lo más importante, la autopsia. Sin lugar a dudas. Fueron los francotiradores porque fue un operativo de tipo militar, policial montado, ¿no? Una intrigante y poco conocida versión sugiere que el capo fue entregado por un familiar cercano. Según esta teoría, Gustavito Gaviria, hijo de Gustavo Gaviria, primo y mano derecha de Pablo, fue torturado y asesinado por los Pepes ese mismo 2 de diciembre, horas antes de la caída de Escobar. Bajo presión, habría revelado la ubicación exacta del patrón en Medellín. Lo que hace esta versión aún más impactante es que el sobrino de Pablo está enterrado junto a su padre, y la lápida confirma la fecha de su fallecimiento, 2 de diciembre de 1993. Por otro lado, Juan Pablo cree en la posibilidad de que al capo lo haya entregado su hermano o su propia madre. Esta teoría, la más polémica, plantea un escenario intrigante. Primero, que Escobar, mediante sus llamadas telefónicas, se dejó encontrar con el fin de liberar a su familia de la persecución y la angustia. Entendía que ellos nunca tendrían paz mientras él siguiera prófugo. Los Escobar viven hoy en un apartamento de 10 metros de largo por 5 de ancho. Están permanentemente vigilados por la Fiscalía, el Ejército y la Policía. Segundo, sabía que entregarse significaba casi con certeza ser extraditado o torturado, un destino inaceptable para él, por lo que, tras un breve enfrentamiento con quienes lo habían acorralado en aquella casa, fue él mismo quien se propinó el último disparo. Escobar era plenamente consciente de que no podía permanecer demasiado tiempo al teléfono sin ser rastreado. Siempre había seguido rigurosamente esa precaución, salvo aquel último día. La familia del capo apoya esta versión. Juan Pablo cuenta algunas anécdotas y menciona el hecho de que su padre murió descalzo. Si tú analizas las fotos de mi padre, de cómo murió, vas a ver que él estaba descalzo. Y esto es importante porque muestra claramente que mi padre no tenía intenciones de escapar, porque él siempre, todas las noches, en su mesa de luz, amarraba los zapatos de la ametralladora y me decía que eran más importantes los zapatos que el arma para poder escapar del enemigo. El fuerte de la teoría del suicidio es la trayectoria del polémico disparo por todo el centro del coco y de arriba a abajo, indiscutiblemente parecido al típico de autoinmolación. Además, los orificios sí coinciden con los de una pistola, probablemente 9 milímetros, y probablemente una de las dos que llevaba Escobar antes de morir. Esta teoría podría ser la verdadera de no ser por un pequeño detalle. En criminalística, en balística, cuando hay un tiro a quemarropa, queda algo que se llama el tatuaje, el polvorín. Pablo no tenía eso. Alrededor. En la piel del coco de Escobar hacía falta lo que se conoce como el tatuaje, que es lo que determina que un disparo fue hecho desde una distancia menor de 1 metro. Se trata de la pólvora y el humo que expulsa el arma al disparar el proyectil, los cuales queman la superficie próxima. La piel de Pablo carecía de esto y es el contraargumento que hace casi descartar esta versión.
casi descartar porque existe una última posibilidad. Es probable que el arma de fuego estuviese tan pegada a la superficie y con la suficiente fuerza que el mismo orificio que la bala abrió serviría de escape para el humo y la pólvora del disparo. Otro problema con esta versión es el disparo en la espalda de Escobar. Este proyectil probablemente dejó su brazo derecho inutilizable, siendo imposible entonces que se inmolara con esa mano. Es decir, en caso de haber sido autoeliminación, definitivamente el disparo del coco debió ser antes que el de la espalda. Realmente complicado, ¿no? Él no gritó. Una vez penetramos al sentir los golpes en la puerta y los 3 hombres que avanzábamos por las escaleras hacia el segundo piso empezó a disparar. Nosotros hicimos fuego. Luego se lanza por la ventana hacia la terraza de otra casa. El personal que estaba al respaldo hizo fuego. No gritó en ningún momento, pues nosotros sí gritamos. Fueron las palabras especialmente mías: ¡Viva Colombia! Logramos nuestro éxito, vía la Policía Nacional. Puede que Escobar haya intentado escapar por el tejado, y para evitar esto, su verdugo lo inmovilizó, disparándole en la pierna. Herido y rodeado, decidió acabar con su vida antes de enfrentar la extradición o la tortura. Al mismo tiempo, en un intento por frustrar su suicidio, que de alguna forma representaba una victoria para Pablo, su verdugo disparó hacia su brazo derecho, pero fue tarde. El tercer disparo le llegó a su escápula derecha. Sin embargo, la trayectoria de dicho proyectil, de abajo hacia arriba, dicta que Escobar habría tenido que estar boca abajo al autoeliminarse. Esa es la situación hipotética más probable en caso de suicidio. O tal vez todo fue más simple. Escobar fue baleado sin piedad, ya sea porque mostró resistencia con las armas que llevaba o por euforia del operativo. En este caso, la secuencia de los disparos sería irrelevante. El primero pudo inmovilizarlo y los otros 2 pudieron tener cualquier orden. Pero, ¿qué chances habían de que el del coco entrara precisamente por el auricular derecho y saliera por el izquierdo? Quien disparó habría de tener excelente puntería o muy buena suerte. ¿Y si fue un tiro de gracia? Un disparo igual de sorprendente fue el que mató al último guardaespaldas de Pablo, el Limón, un proyectil en la mitad del coco. Es decir, es probable que luego de ser heridos, ambos hayan sido ejecutados con un tiro de gracia o de remate cercano, pues la finalidad del operativo siempre fue matar a Pablo. Nadie quería verlo preso de nuevo. Sin embargo, la falta del tatuaje permite deducir que el disparo en su coco fue hecho a una distancia mayor de 1 metro o, en la remota posibilidad, a bocajarro. Ya tenemos algunas ideas sobre cómo pudieron dispararle a Escobar aquel día. Sin embargo, no se puede asegurar quién efectuó cada uno de los disparos. Por lo menos, tenemos indicios de quiénes podrían estar mintiendo. Existen 2 posibilidades sobre cómo fue hallado Pablo: mediante la triangulación de llamadas o con la revelación de algún familiar. Las versiones más probables son la de la policía y la de Carlos Castaño, con los Pepes. La versión del francotirador y la de Don Berna son descartadas. Lo más probable es que sí haya sido la policía quien efectuó el operativo. La evidencia que lo soporta son las fotos y videos de los agentes del bloque de búsqueda, ejército y policía en la escena, que aunque es algo básico, es evidencia que otras versiones sencillamente no ofrecen. Es posible que los disparos hayan sucedido de una forma diferente a como Hugo Aguilar lo cuenta. A pesar de que muchos en Colombia creen que fue él el verdugo de Escobar, al fin y al cabo terminó siendo un personaje polémico, envuelto en casos de corrupción y politiquería. Hugo Aguilar, quien fue condecorado por dar de baja a Pablo Escobar en 1993, estaba en contacto con los paramilitares desde esa época. ¡Viva Colombia y abajo la corrupción! Y poco se habla de otros policías partícipes en el bloque. Si fueron los Pepes, ¿por qué no dejaron uno de sus famosos carteles, como solían hacer en todas las escenas de sus crímenes?
En ese entonces, los operativos contra Escobar se ejecutaban en silencio e incluso sin el conocimiento total de la institución madre, pues sabían que los tentáculos de Pablo llegaban a sus entrañas y eran los que le permitían escapar. Quizás por esta razón, los detalles sobre las participaciones en su muerte han salido a la luz solo recientemente. Además, la gravedad de las alianzas generadas, también en el sigilo, entre miembros de instituciones gubernamentales con grupos ilegales de delincuentes, como los Pepes, también pudo contribuir a que la verdad no se supiera. Esta podría ser una historia como tantas de aquella época, llena de secretos, corrupción y encubrimientos. La autopsia de Escobar, por otro lado, fue realizada en circunstancias caóticas. Luego de muerto, aún seguía siendo una amenaza. Su cuerpo, custodiado por numerosos militares para evitar manipulaciones o saqueos, llegó a la morgue en un clima de euforia y tensión. Bajo estas condiciones, es posible que quienes hayan realizado la autopsia se encontrasen presionados y desconcentrados, por lo que el informe resultaría incompleto o erróneo. Tal vez sí había tatuaje en la cara de Escobar, tal vez las trayectorias de los disparos fueron diferentes, tal vez existió un cuarto disparo. La prioridad no era esclarecer los hechos, sino confirmar que el cuerpo pertenecía al patrón. Solo queda un detalle sin desglosar, el misterioso archivo de la DEA. ¿Qué significa que en el registro de los Estados Unidos diga que Escobar fue baleado en realidad en el centro comercial? Pablo Escobar lo mata el bloque de búsqueda. ¿Por qué? Yo andaba con el patrón y él siempre trataba de salir. Nosotros estuvimos rodeados más de 60 veces por la policía y él buscaba la salida y Coronel se le salía por debajo de las patas a los policías. Pablo Escobar, ¿para qué se va a suicidar montándose en el techo cuando él tenía la salida que yo iba a coger la escalera o que se saliera así? Él se murió, pero lo mató el bloque de búsqueda. No dejó gobernar a 3 presidentes, transformó el lenguaje, la cultura, la fisonomía y la economía de Medellín y del país. Antes de Pablo Escobar, los colombianos desconocían la palabra sicario. Antes de Pablo Escobar, Medellín era considerada un paraíso. Antes de Pablo Escobar, el mundo conocía a Colombia como la tierra del café. Y antes de Pablo Escobar, nadie pensaba que en Colombia pudiera explotar una bomba en un supermercado o en un avión en vuelo. Por cuenta de Pablo Escobar, hay carros blindados en Colombia, y las necesidades de seguridad modificaron la arquitectura. Por cuenta de él, se cambió el sistema judicial, se replanteó la política penitenciaria y hasta el diseño de las prisiones, y se transformaron las Fuerzas Armadas. Pablo Escobar descubrió más que ningún antecesor que la muerte puede ser el mayor instrumento de poder. El suceso final de la vida de Escobar sigue siendo desconcertante. Probablemente los secretos de aquel día quedaron enterrados con el cuerpo de Pablo y nunca se sabrá toda la verdad. Pero ya aquí tenemos un recuento detallado de todo lo ocurrido y las versiones e hipótesis surgidas posteriormente. Lo único que es seguro es que Escobar murió el 2 de diciembre de 1993 en el techo de una casa en Medellín, y con él el terror que no dejaba dormir a los colombianos. Sea como sea, ese fue su último día. ¿O no? La teoría más conspirativa sugiere que Pablo Escobar sigue vivo y que su muerte fue un montaje para sacarlo del radar. Sus defensores se preguntan cómo un hombre con tanto dinero e inteligencia pudo caer de esa forma, cuando fácilmente pudo haberse sometido a una cirugía plástica y usar un doble para fingir su final. Algunos aseguran haberlo visto en Europa, en islas de Centroamérica o incluso en Argentina con su familia. Otros afirman haber encontrado imágenes inéditas del capo o de su supuesto doble sentado en el tejado y en posturas nunca antes documentadas. Probablemente esta teoría no es más que la negación de los que no pueden concebir que el capo de ojos pequeños y mirada serena haya terminado con la barriga desnuda tirado en un tejado.